Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Voy a pedirles si abre su Biblia en 1 Corintios 13, verso 4, por favor. Continuamos con la serie Edificando en Amor. 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Y bueno, a mí que me ha tocado compartir algunas virtudes, de aquí vamos a ver otra virtud. Dice ahí el verso 4, el amor es sufrido, que ya lo vimos, el amor es benigno, también ya lo vimos, el amor no tiene envidia. Hoy vamos a ver las últimas dos frases de virtudes que dice, el amor no es jactancioso, no se envanece. Estas dos palabras yo las resumo en un tema que le he titulado, el amor que es libre de orgullo. El amor que es libre de orgullo. Seguimos entonces viendo el adquirir ese carácter del amor ágape de Dios en nuestra vida, para que usted y yo podamos, por medio de él, verdaderamente edificar la vida de nuestra familia, la vida de los demás. Es verdad, mis hermanos, lo hemos escuchado ya con algunos que nos han compartido, que usted y yo somos miembros los unos de los otros del cuerpo que es la iglesia. Pero es importante, fíjense bien, que cada uno de nosotros hagamos lo mejor en nuestra función en el cuerpo. Y para hacer lo mejor de esa función en el cuerpo, usted y yo necesitamos ese carácter de amor, tan importante, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, si existe algo que destruye, que afecta, que en lugar de edificar, derriba, tanto nuestras vidas como la de los demás, es el orgullo. Por eso el amor de Dios es libre de orgullo. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El carácter de este amor, el amor ágape de Dios, mis hermanos, no practica el orgullo, practica la humildad. Déjeme expresarle estas dos palabras griegas, jactancioso, y la palabra, el que no se envanece, que es lo que estamos viendo del amor. La primera palabra, la palabra griega que traduce jactancioso es la palabra perpereumai, del griego, y que significa, fíjese, presumido, erguido, fanfarrón, y nos da la idea de alguien que se caracteriza por su orgullo. Nosotros podemos decir aquí, en primer lugar, a quienes iba dirigido en este texto es a los corintios. Ellos eran presumidos, no todos, algunos de ellos de la iglesia eran presumidos, erguidos, fanfarrones, orgullosos por los dones que tenían. Y que ellos debían de entender, por eso Pablo les escribe aquí, porque ellos debían de entender que el amor de Dios no es así. El amor de Dios no es presumido, el amor de Dios no es erguido, no es fanfarrón, no es orgulloso. Y déjeme ponerle algunos ejemplos. Un día yo conocí a un hombre que decía, yo tengo casi todos los dones espirituales, nada más me falta uno. Pero era alguien que cuando lo invitaban a una iglesia a predicar, este hombre a las hermanas, fíjese bien lo que hacía, les quitaba sus anillos, les quitaba sus collares, les quitaba sus relojes sin que el pastor se diera cuenta. Este hombre es un perpereumai, un jactancioso caracterizado por su orgullo. Así hay mucha gente. En otra ocasión, en otra iglesia, llegó un hombre, un día llegó a la iglesia y al final me buscó y me entregó una tarjetita este hombre, ¿verdad? Y me decía, yo soy el que organizo los eventos de músicos, ¿cómo? Y me dio el nombre de un cantante cristiano muy conocido. Dice, y me decía el hombre, y si usted gusta un día invitarme, estoy dispuesto a sus órdenes, no cobro caro, me dijo, ¿no? Y entonces yo le contesté, pues ni yo acostumbro a pagar a nadie, ¿verdad? Porque el evangelio es gratis, de gracia recibimos, de gracia damos. Y además le dije, no acostumbro a invitar personas que se promueven solas, personas jactanciosas, ¿o no, hermanos?
Si estamos donde estamos, es por Dios y no por nuestra publicidad. Deje que la publicidad la haga Dios por cada uno de nosotros. Amén. En otra iglesia también conocí a una mujer que le gustaba salir a evangelizar. Era buena para evangelizar y le gustaba y salía, y un día, por indisciplinada, tuvo problemas con el pastor en la iglesia donde se congregaba. Y comenzó a decir esta mujer que esta iglesia estaba llena por ella. Porque yo salgo a predicar, dice, y mucha gente viene por mí. El pastor solo predica en la iglesia. Eso decía la mujer. Esta mujer, lo único que podemos ver en su corazón es jactancia, orgullo. Por tal actitud que tenía esta mujer, andaba de iglesia en iglesia, ni siquiera era estable en una iglesia, no hacía raíces en una iglesia. Por otro lado, mis hermanos, esta es la palabra perpereuomai, que se traduce jactancioso, pero la otra palabra griega que dice que no se envanece, viene de una palabra griega que es fusio. ¿Dónde se traduce esta palabra? Envanecer, y significa, fíjese, envanecer es alguien inflado, hinchado, que se hace orgulloso, o que vive en orgullo. Y otra vez, volviendo a los corintios, a quien primeramente se les escribió, ellos se sentían hinchados por la sabiduría de los griegos. Ellos estaban fascinados por esa sabiduría, pensando que era lo máximo. Tanto que Pablo tuvo que decirles que la verdadera sabiduría es Cristo. Pues la sabiduría griega del mundo, decía Pablo a los corintios, a través de ella no se puede conocer a Dios, pero por la sabiduría que es de Cristo podemos conocer a Dios. ¿Dónde queda pues el envanecimiento de los hombres? ¿Dónde queda nuestra hinchazón? Si lo que usted y yo logramos es por Dios, no por nosotros, no hay lugar. ¿Cuántas veces, mis hermanos, fíjense, hablando de este inflarse, de este hincharse, cuántas veces ha llegado a alguna iglesia un músico? A mí me tocó, ¿verdad? Como pastor en la otra iglesia donde estuve. Algún músico que comienza a decir que por su talento, por su capacidad, por su habilidad, el grupo musical tiene calidad. Este grupo sin mí no sería nada. Fíjese qué inflado, ¿verdad? Qué hinchado. Más bien nosotros le diríamos a él: el que no es nada eres tú, por tu envanecimiento, por tu orgullo, por tu hinchazón de corazón que tienes. La Biblia es clara, mis hermanos, no importa cuál sea el don que tengamos, lo efectivo que sea el don, si no tenemos amor, ¿qué somos? Nada somos. Eso es lo que, ¿y qué significa que no somos nada? ¿Qué significa? Pues que no somos nada, ¿verdad? Es muy claro lo que dice la Escritura. Déjeme ponerle un ejemplo más, y esto es algo que yo lo viví en mi vida, ¿no? Cuando comenzaba a pastorear en la otra iglesia donde estuve 12 años, yo recuerdo que habían pasado 5 años, los primeros 5 años, y todo marchaba muy bien, y estábamos creciendo, y veíamos fruto en la gente. Incluso habíamos hecho una ampliación en ese lugar, ¿verdad? Porque ya no cabíamos, y bueno, aquello era, Dios estaba obrando. Pero algo pasó en esos 5 años. Yo sabía de otras iglesias más o menos del tamaño de la nuestra, y estas iglesias que tenían también más o menos el tiempo de nosotros. Yo había oído de estas iglesias que habían tenido divisiones, problemas de rebeldía, una y otra vez, y recuerdo muy bien que en mi interior, fíjense bien, algo pasó en mi interior. Yo comencé a sentirme inflado, orgulloso, por lo que habíamos logrado, porque pensaba conmigo mismo y yo decía, bueno, yo no llevo ninguna división, no tengo problemas fuertes, a mí no me va a pasar lo que a las otras iglesias les ha pasado, y es porque lo hemos hecho mejor que los demás, lo hemos hecho muy bien. Eso es lo que yo comencé a pensar. Y el año siguiente, el 6º año, ¿qué cree que pasó? El 6º año, ándele, que se me viene una división tan fuerte a la iglesia, que me sacudió, me quebrantó, me trituró,
me humilló y puso mi corazón en el lugar correcto que debía de estar. El amor de Dios, mis hermanos, no es jactancioso. El amor de Dios no es presumido, no es erguido. El amor de Dios no es inflado, no es hinchado, no es orgulloso, es libre de orgullo. Y si somos hijos de Dios, téngalo por seguro que Dios siempre va a estar trabajando en nuestro corazón de tal manera que si es necesario nos va a quebrantar, nos va a sacudir, nos va a triturar de tal manera que entendamos cuál es la posición que nos toca en Cristo Jesús. Amén. Aunque a veces no digamos amén, ¿verdad? Fíjese, Jesús puso ejemplos de esta jactancia. Si va conmigo a Lucas 14, verso 7, vamos a ver ahí un ejemplo que pone Jesús sobre esta jactancia, este envanecerse, este inflarse. Lucas 14, verso 7 dice: observando cómo escogían, refiriéndose a los fariseos, a los escribas, a los publicanos religiosos, dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados, es decir, refirió Jesús a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué va a pasar con él? Será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta historia, mis hermanos, que aquí Jesús nos muestra la hinchazón del corazón de muchas personas que quieren impresionar, que buscan un prestigio con la gente, que quieren honores de la gente y por eso buscan los mejores lugares. Y Jesús no solo denuncia y confronta el orgullo de tales personas. Aquí lo que Jesús espera de nosotros, sus seguidores, es que usted y yo busquemos en lugar de los primeros lugares, en lugar de buscar con las personas honores o prestigio. Lo que Jesús quiere que usted y yo busquemos humildad. Humildad de servicio, de hacer las cosas sin esa hinchazón, sin ese inflarnos, ¿verdad? Sino sabiendo perfectamente bien que haciendo lo que se nos ha ordenado hacer, ¿cómo dice el Señor que nos debemos de llamar? ¿Siervos? ¿Cómo? A ver, dígalo fuerte. Siervos inútiles. ¿Y sabe qué significa siervos inútiles? No es como cuando usted va al ejército, ¿verdad? Que ahí en la cartilla, ¿verdad? Yo recuerdo cuando hice mi servicio militar, algunos les ponían ahí en la cartilla inútil. Y no se refiere a eso, porque ahí inútil era que no era apto para poder ser parte del ejército y servir en el ejército. Entonces era inútil por muchas razones, ¿verdad? Así le ponían. No, aquí la palabra siervo inútil, cuando habla inútil, esta palabra significa no merecido. Eso es lo que significa en el griego. Es decir, que ni siquiera llegar a ser siervos de Cristo, mis hermanos, es por nosotros. El llegar a ser esclavos de Cristo es por Cristo. Por eso, si Dios nos ordena hacer algo y lo hacemos como nos ordenó hacerlo, aún y así debemos de gloriarnos en nada. ¿Por qué? Porque somos siervos no merecidos. Eso es lo que significa. Ahora fíjese bien, del orgullo viene todo el resto de la maldad de los hombres que hacen, dicen, piensan. El orgullo es el origen de los deseos de los hombres y las mujeres de servirse a sí mismos y de serse el centro, de querer ser el centro de todas las cosas. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, verso 21, la segunda parte del verso 21, hablando del corazón de los hombres. Aquí Pablo a los romanos, él dice: se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron.
se inflaron, se hincharon, creyendo tener toda la sabiduría, ¿verdad? ¿Cuánto necesitamos usted y yo, mis hermanos, ser humillados en nuestros corazones a fin de ser libres del orgullo, a fin de no pensar, hacer nada que tenga que ver con el orgullo? Usted y yo debemos de entender que el deseo del Señor no es servir para nosotros, no es ser el centro de atención. Nosotros servimos porque le servimos al Señor, y siempre el centro de atención debe de ser Cristo Jesús. Amén. Nadie más. No debemos inflarnos. Y si alguien se infla, fíjese lo que le puede pasar. Si alguien se hincha, ¿verdad? Se siente orgulloso por lo que Dios lo está usando, por lo que está haciendo. Déjeme recordarle una fábula que aprendí hace muchos años y que quizás ya la he contado en alguna ocasión. La fábula de un sapo. Un sapo que tenía ganas de volar, ¿verdad? Soñaba con volar. Y fue tanta su hinchazón de este sapo que miren lo que cayó, ¿verdad? Un día cuentan que este sapo pensó y dijo: ¿cómo podré volar? ¿Cómo podré volar? Entonces tuvo una gran idea y armó todo un cordón con pedazos de tela, los amarró con su hocico, ¿verdad? Y fue con la señora Garza y le dijo: oiga, señora Garza, yo siempre he soñado con volar. Y le pidió a la garza que de un extremo de este cordón, con su pico, ella lo agarrara. Del otro extremo del cordón dice: yo con mi hocico me voy a agarrar y usted vuela y pues yo voy a volar. Y entonces la señora Garza estuvo de acuerdo, comenzó a volar. Y entonces el sapo, imagínense, el sapo estaba volando. Él iba volando y entonces pasó por un lugar donde estaban unos cerdos. Y estos sorprendidos: ¡ay, ay! Un sapo volando, ¿verdad? No lo podían creer. Pero luego pasó por donde estaban unas vacas. Y las vacas también sorprendidas: un sapo volando. Pero luego dice que el sapo pasó por donde estaban los hombres. Ya ve que los hombres todo preguntan, los hombres, ¿o no? De todo preguntan. Y entonces pasó por donde estaban los hombres y comenzaron a preguntarse: ¿qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es un sapo volador. Y entonces preguntaron: ¿quién es el autor de semejante y grande obra? Que el sapo oyó eso y ¡yo! ¡Pah! Y explotó, estalló, hermanos. Mis queridos hermanos, esto es lo que seguro seguirá pasando con muchos que se siguen inflando tanto que llegarán a explotar. Es verdad, quizás que algunos han logrado grandes triunfos. Es verdad que en sus trabajos, en sus negocios han prosperado abundantemente, pero a muchos eso les infla. Y aún más en ese inflarse, mis hermanos, en lugar de edificar sus hogares en amor, a pesar de esos triunfos y esa prosperidad aparente que llegan a tener, son violentos. No son nada amables, son ásperos, son exigentes en cosas que ni ellos mismos son capaces de hacer. Si el creyente deja de buscar el amor ágape de Dios como el centro de su vida, si el creyente no aprende que el amor no es jactancioso, no se envanece, sino que el amor de Dios nos debe de llevar a la humillación, al quebranto, a aprender una vida de servicio a los demás en humildad, mis hermanos, téngalo por seguro que nos va a pasar como ese sapo, que de seguro de tanto inflarnos tarde o temprano vamos a explotar y vamos a ser humillados. Porque el que se enaltezca, dice la Escritura, ¿será qué? Humillado. Pero el que se humilla será enaltecido. Cristo, mis hermanos, su gran motor en su vida fue un amor lleno de humildad, libre de orgullo, libre de jactancia, libre de envanecimiento. Vaya conmigo a Filipenses 2, verso 5. Conozcamos el corazón de nuestro Señor Jesús. Dice ahí, ¿lo tiene? Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros
Este sentir que hubo también ¿en quién? Cristo Jesús. Cuando dice hayan vosotros este sentir, si nosotros nos basamos al lenguaje castellano nuestro, inmediatamente identificaríamos esta palabra con sentimiento, sentir. Tengamos los mismos, no. Esta palabra sentir en el texto griego significa que tengamos el mismo pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. ¿El mismo qué? Pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Pregunto. El de tomar una posición de amor con humildad, que es lo que nos va a hablar en este pasaje. Haya pues en vosotros este mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? El pensamiento de tomar una posición de amor con humildad. Seguimos leyendo, verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Fíjese bien cuál es el pensamiento, cuál fue el pensamiento de Cristo Jesús. Aquí lo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Cristo es Dios. Y al venir a esta tierra, mis hermanos, al tomar un cuerpo humano por amor a nosotros, no le importó tomar la posición de humildad, tomar una posición de un esclavo, de un hombre que vino a servir, no a que le sirvieran. Él tenía todo el derecho, escúchelo, tenía todo el derecho de ser tratado como Dios, que es lo que era. Pero Él no se aferró a eso. ¿Cuántas veces usted y yo nos aferramos a una posición que tenemos? El esposo se aferra, ¿verdad? No, aquí yo soy la cabeza y la Biblia dice que te debes de sujetar. O te sujetas o te sujeto. Y la mujer, pues no, también defendiéndose, ¿verdad? Cada uno aferrado a lo suyo. Haya pues en vosotros este mismo pensamiento, una posición de amor en humildad. El amor es libre de orgullo. Seguimos leyendo, vaya conmigo ahí, verso 7. Sino que se despojó, el pensamiento de Cristo, ¿cuál fue? Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Qué significa esto? Que Cristo, mis hermanos, dejó a un lado no el ser Dios, porque Él siempre ha sido Dios. Dejó a un lado su posición como Dios y tomó la posición de un siervo, que significa esclavo, haciéndose hombre, y que su finalidad, mis hermanos, es servir, mostrándonos con ello su humildad, un corazón que es libre de orgullo, un corazón que es libre de jactancia, libre de envanecimiento. Y ahí es donde yo a veces no entiendo, no comprendo cómo los esposos, las esposas cristianos que se agarran tan firmemente de su posición y no están dispuestos a despojarse de sí mismos, a humillarse, a volverse esclavos el uno para el otro, y más pensando, si hago esto se va a aprovechar de mí, si hago esto va a abusar de mí, que es mi honor. El amor ágape de Dios es libre de orgullo. El orgullo, mis hermanos, no hay espacio para él en el amor ágape de Dios. Jamás vamos a poder ver eso en el amor ágape de Dios. Seguimos, verso 8. Y estando en la condición de hombre, sigue este pensamiento de Cristo, se humilló a sí mismo. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Se humilló a sí mismo. Él es Dios. Fíjese, nada más para que entienda cómo tomando la posición de hombre se humilló a sí mismo. Nada más. Dice en Juan capítulo 1 verso 10, dice 11, a lo suyo vino y los suyos. Ahora cuando dice a lo suyo vino,
al decir a lo suyo vino, un versículo antes, en el verso 10, está hablando, Él es el creador de todo el mundo. Cristo es el creador de todas las cosas. Cristo fue el creador de todos los hombres, de todos los seres humanos que fueron hechos a la imagen de Dios. Cristo es Dios. Él vino a los suyos en forma humana. Pero los suyos, el pueblo al primero al cual vino, el pueblo de Israel, ¿qué hicieron? No solo ellos, sino todos en todo el mundo. Muchos han rechazado a Cristo. Cristo se humilló. Él es el creador. Y en su humillación recibió el rechazo de aquellos a los que Él hizo. Pero no solo eso. Podríamos pensar cuando lo van a tomar preso a Jesús para crucificarlo aquella noche. Pedro saca la espada, corta una oreja. Jesús le dice: guarda tu espada, porque el que espada hiere espada muere. ¿Qué no sabes que yo en este momento puedo pedirle a mi Padre Celestial 12 legiones de ángeles y acabar con estos? Pero es necesario que la Escritura se cumpla. Eso es humillación. Tomando la forma de hombre se humilló. ¿Qué? Hermanos, ¿por qué a nosotros nos cuesta humillarnos? ¿Por qué nos costará tanto humillarnos? ¿Por qué nos costará tanto? ¿Por qué defendemos tanto nuestra posición, nuestros derechos según nosotros? ¿Por qué? Veamos lo último de Jesús: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, un corazón lleno de amor ágape, siempre ese corazón lleno de amor ágape nos va a llevar a una obediencia total, alegre e inmediata a nuestro Dios. Nuestra obediencia a Dios debe de ser hasta llegar a morir a nosotros mismos. Esa fue la enseñanza de este amor lleno de humildad de Cristo hacia nosotros. Y por tal razón, el que es humillado, ya aprendimos, será que exaltado. Por eso dice al final de Filipenses 2:9: por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo se humilló, nos enseñó el camino. Ese es el amor ágape, que es libre de orgullo. Dios quería, mis hermanos, desde un principio, que el hombre, su máxima creación, voluntariamente dependiera de Dios. Y así fue mientras fueron obedientes a Adán y Eva. Ellos mostraron humildad mientras obedecieron a Dios. Pero una vez engañados y desobedeciendo a Dios, permitieron en sus vidas la entrada del orgullo, de la jactancia, del envanecimiento, y eso oscureció su amor para con Dios y su amor para con los hombres. Mientras tú permitas en tu corazón la entrada del orgullo, la entrada de la jactancia, la entrada del envanecimiento en tu vida, créeme que eso va a oscurecer tu amor, no solo para con Dios, sino para con los demás. El orgullo, mis hermanos, llevó a la ruina a Satanás. El orgullo llevó a la ruina al hombre. El orgullo ha llevado a la ruina a miles y millones de familias. La naturaleza siempre del orgullo, recuérdalo, es competir con Dios. El orgullo es reemplazar a Dios por uno mismo. Del orgullo viene toda contienda para con Dios y para con los hombres. El orgullo no nos permite aceptar nuestra debilidad y nuestras acciones. Rehusamos a ser responsables de nuestros actos a través del orgullo. Por el orgullo muchos se inflaman dándose mucha importancia. Por el orgullo muchos se inflaman por sus opiniones. Muchos se inflaman por sus logros. Muchos se inflaman por sus posesiones, por sus riquezas. El orgullo, mis hermanos, impulsa a muchos a defenderse desesperadamente de otros que dicen de ellos o hablan de ellos. El orgullo
Este es otro un punto muy importante. No sabe sujetarse a una autoridad. Y su excusa, mire, de un orgulloso, su excusa siempre la va a oír de esta manera: ¿qué? Mi autoridad es Dios. ¿Ha oído alguien hablar de eso? Yo no me sujeto a los hombres, yo me sujeto a Dios. Pero si no sabes sujetarte a una autoridad que ves físicamente, ¿cómo te sujetarás a una autoridad que no ves? ¿Ven, mis hermanos, lo importante del amor ágape de Dios? Un amor que es libre de orgullo, un amor que nos enseña que ante todo, mis hermanos, necesitamos de ese amor para verdaderamente edificar la vida de los demás. El orgullo es el peor enemigo, no solo del cristiano, sino de todo ser humano. Por el orgullo, mis hermanos, usted y yo podemos ver vidas destruidas enteramente. El orgullo destruye familias, destruye relaciones. El orgullo se conduce por el egocentrismo, la autosuficiencia, ¿verdad? Y nos lleva a querer sobresalir y pensar que podemos estar por encima de los demás. Déjeme ponerle otro ejemplo de Jesús, Mateo 9, verso 9. Un orgullo que se manifiesta en tres actitudes claras que usted puede ver en las personas. Personas que fíjese bien, que se defienden, se aferran a su postura. Vaya ahí a Mateo mientras yo le digo esto. Defienden su postura hasta la muerte, no reconocen sus errores, no quieren corrección. Y entonces hay tres actitudes que encontramos que las vamos a ver en este pasaje. Tienen una terquedad en su posición, tienen una presunción en sí mismos y tienen una dureza de corazón. Miren lo que dice aquí, Mateo 9:9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los fariseos aquí, mis hermanos, con su actitud de orgullo, tratando siempre de atrapar a Jesús, llegaron a pensar, ellos llegaron a creer que su relación con esta gente de baja vida, que ellos le llamaban pecadores, era la oportunidad perfecta para ellos para señalar a Jesús. ¿Por qué? Porque se preocupaban tanto por la apariencia de santidad en lugar de ayudar a la gente. Se preocupaban más en criticar que en animar y estimular el cambio en las personas. Se preocupaban más por la respetabilidad externa que una ayuda práctica. Y es pues, mis hermanos, las características que yo les mencioné, ¿verdad? Una terquedad de su posición, una presunción de sí mismos y una dureza de su corazón. Si hubo algo que Jesús batalló tanto con el orgullo, fue con los fariseos, con los religiosos de su tiempo. Y yo creo que eso mismo es con lo que Jesús sigue batallando con muchos religiosos dentro de la iglesia, que son tercos en su posición, que son presuntuosos en sí mismos, que tienen un corazón duro, que Dios suelta su palabra, nos habla con su palabra, pero sigue ese corazón duro, que no oye la palabra de Dios. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué debemos hacer? Necesitamos un corazón humillado, necesitamos un corazón humilde, y ese corazón humilde solamente brotará del amor ágape de Dios, que nos hace conducirnos de una manera como Cristo lo hizo. En 1 de Pedro 5:5 se nos da la indicación de vestirnos con esa humildad que debe de caracterizarnos como cristianos. Vaya conmigo ahí, 1 de Pedro 5:5, por favor.
Dice ahí, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. ¿A quién da gracia a Dios? A los humildes. Ahora fíjese bien, en este pasaje, cuando habla a los jóvenes, estos jóvenes se está refiriendo a servidores diáconos en la iglesia. Y se les ordena que estén sujetos a los ancianos, que son los líderes de la iglesia. Eso es lo que está dando de indicación aquí Pedro en los primeros versículos. Primero se dirige a los ancianos, que son los líderes, y luego se dirige a los jóvenes, que son los servidores diáconos de la iglesia. Y les dice aquí que ellos estén sujetos a sus líderes, que se sepan someter a la autoridad de ellos. Y aquí yo puedo pensar o aprender varias cosas. Fíjese bien, la humildad siempre va a preservar la paz, pero el orgullo va a perturbarla. La humildad, mis hermanos, nos va a llevar a someternos de una manera real a nuestras autoridades espirituales, que son superiores y que Dios las ha puesto. ¿Para qué? Para nuestra ayuda, ¿verdad? Pero el orgullo siempre está buscando excusas para no sujetarse. La humildad nos enseña que el mejor camino de la preservación de las relaciones es preocuparnos por nuestros defectos y errores más que por los defectos y los errores de los demás. Pero el orgullo solo sabe apuntar a los demás, pero nunca se apunta a sí mismo. Es lo que aprendemos aquí en Primera de Pedro, que nos dice: revestíos de humildad, para que estemos sumisos los unos a los otros y que sepamos estar bajo una autoridad. Ahora vea cómo Jesús tuvo que enseñarle a sus discípulos este camino de la humildad. El amor es libre de orgullo, el amor es humilde, podríamos decir. En Mateo 20, verso 24, vamos a ver cómo Jesús tuvo que enseñar a sus discípulos sobre esta humildad. Mateo 20, 24. Dice ahí: cuando los 10 oyeron, déjeme darle un resumen nada más del contexto para que sepamos de qué está hablando. Aquí primero Juan y Jacobo habían ido con su madre, con Jesús, y la madre había intervenido ahí con Jesús. Señor, cuando vengas en tu reino y te establezcas, pon a uno de mis hijos a tu derecha y otro a tu izquierda, ¿verdad? Ahí intercediendo. ¿Cuántas mamás les gusta interceder por sus hijos, verdad? Bueno, pues ella lo hizo. Esta mamá intercedió por sus 2 hijos. No sabía lo que estaba pidiendo, porque Jesús le dijo: mujer, no sabes lo que pides. ¿Acaso podrán beber del vaso que yo he de beber y del bautismo que yo he de ser bautizado? Jesús estaba hablando de su sacrificio. Y entonces ellos dijeron: sí, podemos. Y Jesús les dijo: bueno, ciertamente van a beber y ciertamente van a ser bautizados, hablándoles de que ellos iban a padecer lo mismo que Jesús iba a padecer. Pero cuando se enteraron los 10, que es aquí donde dice, cuando los 10 oyeron esto, que es el texto donde estamos, ¿qué pasó con los 10? ¿Qué les sucedió a los otros 10? Eran 12 discípulos. ¿Qué hicieron los otros 10? Cuando se enteraron lo que ellos estaban pidiéndole al Señor, se enojaron contra los 2 hermanos. Estaban enojados. ¿Y saben por qué estaban enojados? Porque competían entre ellos. Porque había rivalidad entre ellos. Porque entre ellos había una lucha: ¿quién es el más grande? ¿Quién es el mayor entre nosotros? Y Jesús tuvo que enseñarles, no una, varias veces. Y entonces Jesús, llamándole, les dijo: escuchen, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas poder, autoridad. No piden permiso, imponen su ley los gobernantes, no. Mas entre vosotros, dice, no será como así, sino que el que quiera hacerse grande. ¿Cuántos quieren ser grandes? Qué humildes, hermanos, El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro ¿qué? Servidor. Y el que quiera ser el primero, el número 1 entre vosotros será vuestro
Y siervo aquí es esclavo, sirviente. Como el Hijo del Hombre, fíjese Jesús poniéndose de ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué les enseñó a sus discípulos? El camino de la humildad. El amor es libre de orgullo. Eso es lo que Jesús está enseñándolo. El camino del orgullo, mis hermanos, fíjese bien, es ver solo por ti mismo y no por los demás. En cambio, el camino de la humildad es ver por los demás olvidándote de ti mismo. La humildad siempre nos enseñará a vivir como esclavos por amor, pero el orgullo siempre nos va a querer enseñar que somos reyes. Y el camino del orgullo siempre nos va a conducir a enojarnos, a enfurecernos, porque solo se busca sentirse bien, sentirte el mayor, pero en cambio la humildad solo va a buscar dar y hacer feliz a los demás, aunque seas considerado el último. Amén. Fíjense, aprendí una vez esta ilustración de un joven que era hijo del rey de Inglaterra. Y que él tenía una maestra que le daba clases particulares. Un día este joven hizo destrozos y no prestaba atención a la maestra. Y ella le dijo: si no te compones y obedeces, entonces tendré que decirlo a tu padre el rey. Y el joven le contestó: pues dígaselo. Cuando la maestra y el joven se presentaron ante el rey, la maestra le dio el reporte de las malas conductas de su hijo que estaba haciendo. En este momento el joven orgulloso interrumpió y dijo: por favor, papá, dile a esta mujer quién será el futuro rey de Inglaterra. Lo dijo con tanta presunción y tanto orgullo que el rey le contestó y le dijo: por eso, hijo, es importante que si tú quieres reinar mañana, es necesario que con humildad aprendas a obedecer hoy. ¿Cuántos de ustedes quieren reinar juntamente con Cristo? ¿Saben qué tenemos que hacer? Aprender a ser humildes, a obedecer con humildad, a amar con humildad, como Cristo nos ha enseñado. Por último, Mateo 18, otro ejemplo de cómo Jesús enseñó a sus discípulos. Mateo 18, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, vea cómo había este problema en sus corazones: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, fíjese lo que Jesús tuvo que hacer para ilustrarles de la mejor manera la enseñanza que tenía que darles. Puso a un niño en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis, note esta palabra, si no nos convertimos, si no os volvéis y os hacéis como niños, y no como niños en la manera de pensar, porque vaya que habemos muchos de nosotros que en la manera de pensar todavía somos como niños. Y peleamos y discutimos y tenemos problemas como niños, ¿verdad? En cosas simplonas, en cosas que ni tienen valor, que ni tienen importancia, y ahí está el pensamiento como niños. Aquí cuando Jesús dice que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero déjeme de seguirle diciendo, porque ahí dice en qué debemos ser como los niños. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo Jesús? Enseñándole a sus discípulos que para ser parte del reino de los cielos se requiere, ¿qué se requiere? Humildad. Un niño no está compitiendo, un niño no está buscando un mayor lugar, una mayor posición. No, mis hermanos, nosotros eso es lo que nos pasa. Comenzamos a crecer, comenzamos a avanzar en la edad, nos empieza a ir bien, empezamos a querer cosas, y ahí es donde empieza
el asunto, el problema, el relajo en nuestras vidas, ¿no? Así que en el reino de los cielos, mis hermanos, no hay orgullosos. Estos son desechados. Por eso nuestro caminar como cristianos es buscar llenarnos del amor ágape de Dios. Un amor que es libre de orgullo. Un amor que siempre nos va a llevar a esa vida de humildad. Sí, esa humildad tan necesaria, mis hermanos, para dejar de pensar que somos más que otros. Sí, esa humildad tan necesaria que nos va a llevar a reconocer nuestros errores y a corregirlos, para no ser más piedra de tropiezo a otros, principalmente a nuestra familia. Sí, esa humildad que nos va a llevar a no guardar nada en nuestro corazón, pues por ello siempre tendremos la actitud de reconciliarnos con aquellos que nos ofenden. Humildad, sí, esa humildad que nos llevará a saber perdonar a otros, no importando lo grande de su ofensa, pues estamos conscientes cuánto nos perdonó Dios a nosotros. Sí, esa humildad que nos va a llevar siempre a buscar el bien de los demás antes que buscar el nuestro. Esa humildad es la que necesitamos. Pablo, mis hermanos, el apóstol de los gentiles, era en su pasado todo menos humilde. En su pasado eso era, todo menos humilde. Pero cuando se encontró con el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús tocó su corazón de Pablo, mis hermanos, Él mismo resumió su vida de esta manera. Déjeme decírselo. Pero cuántas cosas, dijo Pablo, para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y solo el amor de Cristo, mis hermanos, es suficiente para deshacer las ataduras del orgullo. Yo te pregunto, ¿ha sido suficiente para ti el amor de Cristo? Un día le preguntaron a un siervo de Dios del siglo IV, ¿cuál es para usted la virtud más principal aparte del amor? Y él respondió, la humildad. ¿Y cuál es la segunda? Y él respondió, la humildad. ¿Y cuál es la tercera? Él respondió, la humildad. Pues de la humildad depende todo el carácter cristiano. Usted y yo necesitamos, mis hermanos, ese amor ágape que nos haga ser humildes. Por último, le enseño que quien tiene humildad, escuche esto, quien tiene humildad, si hay algo que lo va a caracterizar, es su espíritu enseñable, que sabe escuchar, no solo a Dios, que sabe escuchar a los demás y de todos aprende, de todos saca provecho para bien de su desarrollo espiritual. Lo peor que puede pasarle a un cristiano es no tener este espíritu enseñable, pues su corazón estará cerrado para aprender de los demás y no veremos la vida de Cristo creciendo en esa persona. Recuérdalo, el amor de Dios en nosotros debe de llevarnos a ser libres de orgullo, libres de presunción, libres de envanecimiento. El amor de Dios en nosotros más bien nos debe de llevar a humillación, a vivir como personas realmente humildes como Cristo lo hizo. Ahora yo te pregunto en esta noche, ¿qué tanta humildad hay en ti? ¿Qué tanto gobierna el amor de Dios en nosotros que no somos jactanciosos, que no nos envanecemos? ¿Quieres edificar la vida de tu familia? ¿La de tu esposa? ¿La de tu esposo? ¿La de tus hijos? ¿La de tu familia? ¿Quieres hacerlo? Es necesario que el amor de Dios sea formado en ti. Es necesario que seas libre de orgullo a través del amor de Dios. Y por último, yo te digo, ¿tú quieres de ese amor? ¿Cuántos quieren de este amor? ¿Tú quieres ser libre del orgullo? ¿Cuántos todavía batallan con su orgullo? No levante su mano. Pero tú quieres ser libre de él, tú quieres tener un corazón como el de Jesús, humillado, y que así como él nos amó. ¿Cuántos quieren un corazón como el de Jesús, libre de orgullo? Yo quiero hacer algo esta noche, pero quiero que seas honesto contigo mismo. Cierra tus ojos. Si tú eres una persona, fíjate bien,
que sabe que el orgullo ha hecho estragos en tu vida, en tus relaciones. Si tú sabes que el orgullo ha causado problemas en tu familia, yo te animo que te pongas de pie. Este es un reto que yo te lanzo a ti. Este es un desafío que yo te lanzo a ti. Y ven aquí al frente, por favor. Queremos ministrar tu vida en esta noche. Si tú eres alguien que desea edificar su familia y que realmente desea ser libre de este orgullo, sea honesto contigo mismo. Y ven aquí adelante, ven aquí al frente. Vamos a orar por ti. Gracias, Señor. No lo dejes para mañana lo que hoy tienes que enfrentar y ponerte a cuentas con Dios y arreglar las cosas. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Cierre sus ojos, usted que pasó aquí al frente. Gracias, Señor. Ahí en su lugar comience a orar. Si hubo algo que fue la causa por la que el orgullo entró en los hombres, fue ese engaño de Satanás. El orgullo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Pídale perdón a Dios. Señor, reconozco que he sido orgulloso. Reconozco que el orgullo me ha ganado muchas veces y he causado problemas en mi familia. He causado problemas en mi propia vida, Señor. Pero esta noche vengo delante de ti a humillarme, Señor. No quiero que tú me humilles. Yo vengo delante de ti para humillarme, Señor, reconociendo que necesito de tu amor. Necesito de este carácter tan importante en mi vida. Vamos, clame ahí en su lugar y pídale al Señor. Dígale: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ese amor que solamente tú puedes dar. Yo necesito de ese amor que solamente tú puedes traer a mi vida. Tócame en esta noche. Toca mi vida, Señor. Que tu Espíritu Santo me libere de esta área de mi vida que me ha traído grandes problemas. Señor, enséñame a humillarme como tú lo hiciste. De la misma manera en que tú lo hiciste. Tú eres Dios. Y sin embargo, aún como Dios, ¿cuánto te humillaste, Señor? ¿Cuánto nos enseñaste? Nunca fuiste presumido, nunca fuiste erguido, nunca te inflaste, Señor. Humíllame, Señor. Como dice tu palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando sea tiempo. Aquí estamos esta noche, Señor. Señor, toca tu pueblo, toca el corazón de tu iglesia y enséñanos cada día a vivir en ese amor tan necesario para nuestra vida, para evitar los problemas. ¿Cuántas veces, Señor, he tenido grandes problemas con mi pareja? He tenido grandes problemas con mis hijos, todo por mi orgullo. Todo por no humillarme, todo por no despojarme como tú lo hiciste, Señor. Todo por no querer renunciar a esa posición en la cual me he aferrado muchas veces. Pero aquí estoy, Señor. No busco un lugar en el reino. Lo único que busco es hacer tu voluntad. Y Señor, tú dijiste que si no nos volvíamos, si no nos hacíamos como un niño, no estaríamos en el reino de los cielos. Señor, que nosotros trabajemos, que nosotros vayamos siempre en busca de esa conversión en nuestro interior por medio de tu palabra. Oh Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros
Que realmente nuestro corazón humillado delante de ti te demuestre, Señor, el deseo de ser transformados por ti, cambiados por ese amor. Señor, quiero de ese amor, anhelo de ese amor. Quiero amar como tú me amaste, de la misma manera que tú lo hiciste. Así quiero amarte no solo a ti, sino a cada uno de aquellos que están alrededor de mí, Señor, aquellos con los que comparto todos los días mi vida. Levante sus manos. Levante sus manos a Dios y vamos a adorarle, humillándonos delante de su presencia. Gracias, Señor.